es por el hecho de poder salir de la ignorancia, ¿verdad? Nosotros hablábamos de la ignorancia y no en un sentido de ofensa, no en un sentido como cuando la gente está peleando y te dice, sos un ignorante, vos no sabes nada y lo hace para ofender y nosotros no, ¿verdad? Nosotros ocupamos el término, bueno, de hecho, el uso correcto de este término es para denotar a alguien quien no sabe de algo. Anteriormente a los que no sabían se les llamaban neófitos. Entonces los neófitos, los ignorantes, no es una ofensa, porque al final de cuentas todos nosotros formamos parte de una ignorancia, porque todos los seres humanos no lo sabemos todo. Entonces hay cosas que yo sé, pero hay cosas que tampoco sé. Entonces eso me hace a mí estar dentro de este mundo de la ignorancia. Por eso y hago este gran paréntesis, que no debemos de utilizar este término para ofender, ¿verdad? Sino saber de que yo también formo parte de esa ignorancia que, pues, que es natural en el ser humano, porque tristemente, como les decía, el ser humano siempre tiene muchas inquietudes. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender a no utilizar las cosas para ofender, sino para darle un buen uso. Entonces, las dos cosas por las cuales es importante estudiar, uno es para salir de la ignorancia y dos para tener un futuro económico más estable. Y bien, hablábamos y con respecto a eso hablábamos entramos al tema, ¿verdad? De las responsabilidades que tiene un niño, una niña y los adolescentes. Y estas responsabilidades las tratamos de ver según la ley de Nicaragua, ¿verdad? Y dijimos que en la ley, en el artículo 55 de la ley 287 de nuestra Constitución, habla de las responsabilidades que un niño y los niños y los adolescentes tienen, ¿verdad? Dentro de ella habían varias. Dentro de ella, en el inciso C, se mencionaba la responsabilidad de estudiar. La vez pasada miré en Facebook una persona que decía, el gobierno tiene que ayudarle a los ancianos, dice, a quienes más, a los discapacitados y a los niños, dice, a ellos que tiene que mantener, dice, no a otros boludos que no les gusta trabajar y que no sé qué. Y la verdad es que yo me puse a pensar, los ancianos ya trabajaron toda su vida y por algo tienen su jubilación, ¿verdad? Algo que fueron pagando durante toda su vida para que llegando a la edad del adulto mayor ellos puedan vivir con el fruto de su trabajo. También, por otro lado, eh, teníamos a los discapacitados que ellos corresponden a instituciones particulares y no del Estado. Pero lo que yo quería llegar es a los niños, ¿verdad? Los niños, su responsabilidad no es trabajar. Su responsabilidad es estudiar. Estudiar y ya dijimos para qué, ¿verdad? Para tener un futuro y para salir del mundo de la ignorancia. Y también esto nos llevaba a conocer, ¿verdad? El modelo del proceso educativo que en Nicaragua utilizamos comúnmente. Esto puede variar o no según la escuela, la universidad, el centro educativo, pero básicamente se mueve por esto, ¿verdad? Y hablábamos de una educación preescolar donde el niño aprendía a convivir con más personas, tenía más gente en su entorno, gente con sus rasgos físicos, con sus características semejantes de que les gusta jugar, de que les gusta correr y todo este rollo. Y eso nos llevaba a una educación primaria, ¿verdad? La educación primaria era aquella pues que viene a reforzar la educación preescolar, solo que ya voy dándole responsabilidades más grandes a los que a los niños. Y esta responsabilidad, una vez que se van trabajando, ¿verdad? Ya entonces estoy listo para entrar a un grado más de complicación, que sería la educación secundaria. A ver, le voy a pedir el favor vamos a ver a quién le pido el favor de que me ayude a leer. Luis Benjamín, por favor, léenos el primer párrafo de la educación secundaria. Asumir con responsabilidad sus No, deberes no, y el primer ejercer. párrafo. La educación secundaria brinda atención educativa a jóvenes y adultos
preparándolos para continuar sus estudios a nivel superior o practicar eficientemente en la vida del trabajo. Comprenden dos niveles: el ciclo básico, 3 años de duración, diploma de curso básico, y el ciclo y secundaria. Ofrece un programa de 3 años de duración a los jóvenes de 15 a 18 años para el título de técnico médico, así como para los estudiantes de docente, para los estudios de docente. Bien, entonces la educación secundaria, muchas gracias Luis, eh, ya es un refuerzo de la primaria, ¿verdad? Todo esto es un puente, todo esto es una cadena. Y la educación secundaria brinda esta atención a los jóvenes y adultos. ¿Por qué a jóvenes y adultos, muchachos? Porque hay adultos que por razones ajenas, pues tuvieron que dejar de estudiar para dedicarse, qué sé yo, a trabajar, por ejemplo, y no pudieron terminar su estudio y alguno quisiera terminar su estudio, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se ofrece la secundaria para adultos y para jóvenes. Sin embargo, obviamente, el modelo para adultos, el modelo de estudio para adultos es diferente. Por eso es que no hay señores de 40 años estudiando con ustedes. Pero sí, el punto está en que la educación secundaria es para cualquier edad, jóvenes o adultos, preparándolos para continuar su estudio a nivel superior, es decir, que nos puede dar herramientas para poder continuar un estudio más avanzado, pero también puede ayudarnos, como dice ahí, a participar eficientemente de la vida del trabajo. Ya uno con un título de bachiller en ciencias y letras, que es el que ustedes van a recibir en quinto año, eh, uno puede optar por un trabajo. Sin embargo, pues no sería ese el fin. Uno debería de continuar estudiando. Comprende dos niveles: la secundaria, el ciclo básico, que son los primeros 3 años del diploma del curso básico de secundaria, o sea, es decir, de séptimo a noveno grado, y el de secundaria, que ofrece un programa de 3 años de duración a los jóvenes de 15 a 18 años para, perdón, me salté ahí. Y el ciclo diversificado dice que son 2 años, que es el bachillerato en humanidades o ciencias, que es lo que les decía, que ustedes van a recibir ciencia y letra, que es técnicamente lo mismo. Y también en la educación secundaria ofrece, dentro de esta modalidad, ¿verdad? Se ofrece una educación técnica secundaria que ofrece un programa de 3 años de duración a aquellos muchachos que quisieran estudiar tener, perdón, un título de técnico medio, así como para los estudios de docente. Y aquí voy a poner el mejor ejemplo, ¿verdad? Que es la escuela María Mazzarello, que cuando ustedes pasan a cuarto año, a décimo grado, ustedes pueden decidir, ¿verdad? Yo quiero estudiar técnico en programación, yo quiero estudiar inglés técnico o yo quiero ser docente. Y estos programas se ofrecen en 2 o 3 años. Bueno, en el colegio, tanto computación, perdón, programación como inglés técnico son 2 años, que serían los mismos de cuarto y quinto, y la diferencia sería con magisterio, que para los estudios de docentes son 3 años, ¿verdad? Se hace un año más después del quinto año de la secundaria. Y por eso es que cuando ustedes se bachilleran, ya ustedes llevan su título de bachiller en ciencias y letras, pero también llevan un título de técnico, ¿verdad? Programación en inglés o posteriormente los estudios de docente. Bien, a ver, José González, ¿puede ayudarnos a leer los objetivos de la educación secundaria? ¿Todo o solo uno? Lee los primeros dos. Bueno, asumir con responsabilidad sus deberes y ejercer sus derechos respecto a los otros, entender el diálogo, la cooperación, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos como valores básicos para una ciudadanía democrática. Alumnos con valores. 2. Desarrollar y consolidar hábitos de esfuerzos de estudio, de trabajo individual y cooperativo, como base indispensable para un aprendizaje eficaz y para conseguir un desarrollo personal equilibrado. Alumnos responsables. Bien, muchas gracias. Estos dos primeros objetivos, si ustedes se fijan, al final terminan con una frase: alumnos con valores y alumnos responsables.
En estos dos se resumen estos dos objetivos, ¿verdad? En el primero, asumir con responsabilidad sus deberes. Ya ustedes, y aquí entra en juego ya ustedes, ¿verdad? Porque ustedes son los que están recibiendo la educación secundaria y por lo tanto aquí es donde ustedes deben de enfocarse, ¿verdad? Que ustedes ya lo primero que deben de hacer es asumir con responsabilidad sus deberes. ¿Y cuál es su primer deber, muchachos? Cumplir con sus tareas, cumplir con sus responsabilidades. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Esta modalidad virtual a veces un tanto incómoda, un tanto complicada para algunos, sin embargo, es parte de lo que nosotros debemos de responder al día de hoy, ¿verdad? Porque no podemos perder otro año más. Entonces, uno debe de responder a esos deberes. También entender, dice ahí, el diálogo, la cooperación, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos. Por eso es que se resume en alumnos con valores, valores de responsabilidad, el valor del respeto, el valor del diálogo y sobre todo en secundaria, ¿verdad? Que en secundaria al revés, en secundaria debería ser el primero en practicar esto. Sin embargo, en secundaria te queda viendo mal un chaval y vos en vez de no sé, tienen algún problema y ya se están cuadrando, o sea, medio se miraron mal y ya está uno diciendo, ¿qué fue? Dale, vos primero, ¿qué? Te va a cuadrar y comienza aquella disputa por nada, ¿verdad? Solo porque me quedó viendo mal. Entonces, esas niñerías ya no. Yo recuerdo que en una ocasión tuve la oportunidad de ir a cuidar a unos niños de segundo nivel porque la profe necesitaba atender a una alumna, entonces me pidió ayuda. Y a mí me dio un terror porque yo no puedo trabajar con niños de preescolar, me cuesta demasiado. Sin embargo, pues tuve que estar ahí. Y dos niños se comenzaron a pelear y yo estaba, o sea, yo estaba preocupado porque no sabía qué hacer. Porque a los grandes ya simplemente los callo, los calmo, perdón, y lo siento. A los chiquitos no sabía qué hacer, pues, pero ya llegó otra profesora en mi auxilio y ya ella me ayudó. ¿Qué es lo que yo les quiero decir con esto? Que un niño de preescolar no es que tenga que pelear, pero ellos no son conscientes de los actos por los cuales están peleando. En cambio, ya en secundaria ya son conscientes de qué es lo que deberían, ¿verdad? De ir concientizándose de qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, de qué manera voy a actuar. Por lo tanto, si un chavalo se me está cuadrando y me está retando a que nos peleemos, entonces yo voy a saber si ceder a esa actitud o simplemente lo ignoro, ¿verdad? Entonces, eso depende de uno. Bien, muchachos, en el segundo objetivo dice alumnos responsables. Si ustedes se fijan, esto va en torno mucho a lo que son valores. Y esto ayuda a desarrollar hábitos de esfuerzo, de estudio, de trabajo individual y cooperativo. En secundaria, un joven debe de aprender a trabajar tanto individualmente como en grupo. El alumno que no puede trabajar en grupo no va a poder hacer absolutamente nada, porque ustedes me dirán, pero profesor, yo puedo hacer las cosas solo. Pero como dice el dicho, ¿verdad? Y con esto es que respondo. Uno en la vida hasta de las piedras necesita. Así como ese dicho que algunos lo han escuchado, otros pues ya se los presento, ¿verdad? Uno en la vida hasta de las piedras necesita y uno tiene que aprender a trabajar en equipo. Uno debe de aprender a trabajar en equipo. Bien, muchachos, solo quedan 3 minutos. Obviamente no va a dar tiempo para abarcar lo otro. Sí, les voy a subir el material hoy para que ustedes lo continúen leyendo. Es más, para la próxima clase voy a preguntar acerca de lo que es la educación superior y los otros objetivos que quedaron pendientes de la educación secundaria, que bueno, solo miramos dos, para que ustedes lean el material y conforme el material respondan las preguntas que yo les voy a hacer en clase, ¿verdad? No va a hacer ningún cuestionario en el modo, pero sí voy a hacerle algunas preguntas así al azar en clase para que ustedes lean el documento y podamos compartir ideas también, ¿verdad? De qué es lo que yo entendí, qué es lo que puedo comprender, qué es lo que puedo mejorar, entre otras cosas. ¿Me entendieron, verdad? Sí. Bien. Entonces, por ahí quedamos el día de hoy, muchachos. Ya son las 7:30. Nos vemos en la próxima clase. Por favor, pórtense bien, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós. Adiós, profesor. Adiós. Adiós, profe.